A continuación se presenta el análisis urbano del municipio de Barrancabermeja, Santander, realizado bajo el modelo de ciudad propuesto por Kevin Lynch. El estudio busca comprender cómo se configuran los bordes, sendas, nodos, hitos y barrios en este territorio, así como en su relación con la estructura ecológica, social y cultural del municipio. Barrancabermeja se localiza en la zona occidental del departamento de Santander, a orillas del río Magdalena, a 114 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento. La ciudad cuenta con aproximadamente 216.000 habitantes en una extensión territorial de 1.154 kilómetros cuadrados, ubicado a 75 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 32 grados centígrados. Más allá de su localización, Barrancabermeja es reconocida como la capital petrolera de Colombia, pues allí opera la refinería más grande del país, que no solo constituye el eje de su economía, sino que también ha definido gran parte de su identidad urbana, social y cultural. Esta condición ha hecho de la ciudad un nodo estratégico en la región del Magdalena Medio, donde confluyen dinámicas de producción, movilidad, conflictos y resistencias sociales. El polígono de estudio definido para el presente análisis refleja límites de alta importancia ecológica, económica y social. Al occidente, el límite está dado por el río Magdalena, que ha sido históricamente la principal vía de transporte y de conexión con el interior del país. A través de este río llegaron mercancías, personas y también dinámicas culturales que marcaron el carácter ribereño de la ciudad. Al norte se encuentra la Gran Vía Yuma, que conecta Barrancabermeja con Antioquia y el resto del Magdalena Medio. Esta vía se construyó en articulación con el puerto multimodal Impala, el más importante de la región, lo que ha fortalecido la conectividad y el papel estratégico del municipio en el comercio nacional. Al oriente, el borde lo determina la línea férrea. El ferrocarril fue vital durante el auge petrolero de mediados del siglo XX, al permitir la exportación de hidrocarburos y mercancías. Hoy en día mantiene un papel secundario, abasteciendo municipios cercanos, pero sigue siendo un referente en la memoria urbana. Finalmente, al sur se encuentra el humedal El Castillo, parte fundamental de la estructura ecológica principal del municipio y único sistema estratégico que brinda servicios ambientales como regulación hídrica y hábitat de especies. Los bordes definidos se dividen o se categorizan en bordes mayores y menores. Los bordes mayores están dados por las fuentes hídricas, las principales vías y la avenida del ferrocarril. Cabe destacar el papel de esta última. Históricamente, el ferrocarril marcó una división simbólica en la ciudad. Durante los años de mayor violencia en el Magdalena Medio, se habla de una Barrancabermeja pacífica y otra Barrancabermeja violenta, separadas precisamente por la línea férrea. La primera correspondía a zonas residenciales más seguras, mientras que la segunda, la Barranca Violenta, estaba compuesta por barrios marginados, golpeados por el conflicto armado y la pobreza, escenarios de masacres en la ciudad. Los bordes menores, en cambio, son más funcionales. La Villa Olímpica, que actúa como un corredor deportivo, el corredor institucional, donde se ubican hospitales, colegios y una universidad. Estos espacios, aunque no dividen físicamente la ciudad, sí cumplen el rol de organizar flujos y actividades cotidianas. Las sendas que estructuran el desplazamiento urbano en Barrancabermeja son principalmente la vía Yuma, que es clave para la movilidad regional, la calle 71 y la avenida Circunvalar, que conectan diferentes sectores residenciales y comerciales, la calle 28, considerada la vía más importante de acceso terrestre a la ciudad, y la avenida del ferrocarril, que conserva un fuerte peso histórico y simbólico. Estas sendas no son solo infraestructuras viales, sino también espacios donde se desarrolla la vida urbana, el comercio informal, la movilidad laboral y los encuentros culturales. Los nodos como puntos de concentración y encuentro que se identificaron en el polígono de estudio son la cancha de fútbol La Floresta y la Villa Olímpica, donde se concentran actividades deportivas, el Paseo de la Cultura y el Centro Comercial San Silvestre, que funcionan como espacios de encuentro social, recreativo y comercial, el Malecón del Cristo Petrolero y el Parque a la Vida, que articulan lo ambiental y lo cultural con la vida cotidiana de la ciudad. Finalmente, el puerto sobre el río Magdalena, que refleja la conexión histórica y económica de Barrancabermeja con el resto del país.
En Barrancabermeja existen hitos que condensan la memoria colectiva y el valor simbólico del territorio. De los 7 principales hitos que existen en el municipio, 2 han sido declarados como patrimonio cultural: el Hotel Pipatón, referente de la época del auge petrolero, y la estación del ferrocarril, que marcó un hito en la movilidad y el desarrollo urbano del siglo XX. Los otros 5 hitos son reconocidos como bienes de valor histórico y patrimonial en el Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja. El Cristo Petrolero, construido con materiales reciclados de la refinería por trabajadores de Ecopetrol, símbolo de la identidad obrera. El monumento a Pipatón y Yarima, en homenaje a los pueblos indígenas originarios. El monumento a la Pollera Colorada, exaltando una de las canciones insignias del folclore colombiano, compuesta por un barranqueño. La Iglesia del Sagrado Corazón, primera gran iglesia de la ciudad, y el antiguo colegio La Normal, de origen conventual, hoy en estado de abandono pero con gran valor arquitectónico para la ciudad. En el área de estudio se identifican 11 barrios, desde el centro fundacional, barrios tradicionales y residenciales, hasta asentamientos informales y zonas de expansión urbana. Existen también áreas de vivienda exclusiva para trabajadores de Ecopetrol, lo que refleja cómo la empresa petrolera no solo marca la economía, sino también la configuración social y espacial del municipio. Finalmente, la estructura ecológica principal de Barrancabermeja está conformada por elementos clave como la ciénaga El Llanito, la ciénaga San Silvestre, la quebrada Las Camelias, el caño Las Lavanderas, además del río Magdalena y el humedal El Castillo. Estos ecosistemas cumplen funciones de regulación hídrica, pesca artesanal y son espacios de gran riqueza biológica. Sin embargo, también enfrentan amenazas por contaminación petrolera, expansión urbana y deforestación. Producto de este análisis, se debe reconocer la importancia de integrar la memoria histórica, la riqueza cultural y la estructura ecológica en la planificación urbana de Barrancabermeja. La ciudad no puede pensarse solo como un enclave industrial, sino como territorio vivo, diverso y con una identidad que merece ser preservada y proyectada hacia un desarrollo sostenible. Estos elementos, aunque constituyen referentes históricos y culturales, también han generado fragmentaciones físicas y simbólicas que limitan la cohesión social y la integración de la estructura ecológica. Basados en el modelo de ciudad que plantea Kevin Lynch y la necesidad de fortalecer la conectividad ecológica del municipio, se plantean 3 propuestas que buscan resignificar los espacios urbanos, mejorar su percepción y aportar a un modelo de planificación sostenible haciendo uso de soluciones basadas en la naturaleza. La primera de las propuestas es la recuperación del borde entre el río Magdalena y la refinería. Este espacio históricamente ha sido percibido como una barrera. Para ello, se proyecta la creación de un parque fluvial con senderos peatonales, terrazas, miradores, plazas y arborización con especies nativas que devuelva al río su papel central en la vida cotidiana de la ciudad. Este parque, además de ofrecer un espacio de encuentro y recreación, permitirá mitigar los impactos ambientales y visuales de la refinería, mejorar la calidad del aire y fortalecer la regulación hídrica mediante la restauración de franjas ribereñas. De este modo, se resignifica un borde excluyente y se convierte en un nodo cultural, recreativo y ecológico que conecta al río con humedales como el Castillo y con otros componentes de la estructura ecológica principal del municipio. La segunda propuesta se refiere a la transformación de la línea férrea. Esta representa un trazado que en el pasado dinamizó el crecimiento de la ciudad, pero que terminó por consolidarse como una frontera rígida y estigmatizada. Se plantea su conversión en un corredor verde multifuncional que articule barrios segregados y promueva la cohesión social. A través de ciclovías, senderos peatonales, zonas de sombra, jardines lineales y espacios culturales al aire libre, el ferrocarril pasará de ser un límite a constituirse en una senda integradora. Esta intervención aportará la movilidad sostenible, reducirá las islas de calor urbanas mediante arborización y generará microhábitats para aves e insectos polinizadores, reforzando así la conectividad ecológica dentro de la trama urbana. Finalmente, la tercera propuesta es la revitalización del centro histórico de Barrancabermeja. El centro de la ciudad es el espacio donde edificaciones patrimoniales como la Iglesia San Luis, el antiguo Colegio Normal de Señoritas y la Iglesia Sagrada Corazón se encuentran en estado de deterioro. La estrategia busca restaurar los inmuebles y articularlos con la plaza de mercado central mediante plazas jardín, corredores peatonales arborizados y jardines de lluvia que gestionen adecuadamente la escorrentía pluvial.
Además de preservar la memoria arquitectónica y cultural, estas acciones introducirán infraestructura verde en un nodo urbano clave, mejorarán la calidad ambiental, reducirán la temperatura y ofrecerán espacios de encuentro y apropiación cívica. Con lo anterior, se busca resignificar bordes, sendas y nodos, integrando la conectividad y la estructura ecológica urbana con el objetivo de planificar a Barrancabermeja hacia un modelo más habitable, resiliente y armónico con su entorno natural y su memoria colectiva. Del patrimonio cultural material. El patrimonio cultural material de Barrancabermeja refleja la historia y la identidad de una ciudad que ha crecido a ritmo del río Magdalena y de la industria petrolera, pero también de la educación, la cultura y la vida comunitaria. Sus edificaciones, monumentos y espacios urbanos son testigos de los procesos sociales y económicos que han marcado la región y guardan en sus muros formas y memorias de quienes las habitaron. Algunos de sus principales y más importantes bienes de patrimonio cultural se relacionan a continuación. El monumento a la Pollera Colorada, inaugurado en 2007, rinde homenaje a una de las canciones más emblemáticas de Colombia, compuesta en 1960 por Juan Bautista Madera y Wilson Choperena. Más que una escultura, es un símbolo vivo de identidad y orgullo barraqueño. La obra, creada por el escultor Jaime Arroyo Viana, representa a una mujer afrodescendiente bailando cumbia, con su pollera roja desplegada y una vela encendida, evocando las cumbiambas nocturnas del Caribe. Ubicado en el Paseo de la Cultura, este monumento se ha convertido en un espacio de encuentro ciudadano y memoria colectiva que conecta el pasado musical con la vida actual de la ciudad. La Pollera Colorada no es solo un patrimonio material, es la expresión viva de una tradición que sigue uniendo a generaciones en torno a la música y la danza. El Cristo Petrolero es una escultura monumental que trasciende su condición de monumento para convertirse en un símbolo multifacético de la fe, la historia y la identidad de una comunidad. Con sus 26 metros de altura, esta obra de arte se posiciona como un punto de referencia cultural y espiritual, entrelazando valor estético, histórico y simbólico en un contexto donde la economía, la religión y la cotidianidad se fusionan de manera única. El Cristo Petrolero es rico en significados para la comunidad de Barrancabermeja. Representa la fe católica arraigada en la población, evocando temas de esperanza, rendición y resurrección a través de la imagen del Cristo resucitado. Para los habitantes de la ciudad, el monumento es un símbolo de protección divina y bendición, no solo para la urbe, sino también para la industria petrolera que ha definido gran parte de su economía y vida social. El Cristo Petrolero se ha transformado en un lugar de encuentro y reflexión para locales y visitantes, fortaleciendo la cohesión social y el sentido de pertenencia en una comunidad donde la religión y el trabajo se entrecruzan en la cotidianidad. Además, el monumento simboliza la resiliencia y la espiritualidad del pueblo barraqueño. La antigua Escuela Normal Superior de Señoritas de Barrancabermeja es un edificio de 2 plantas, construido entre 1934 y 1939, de arquitectura sobria y funcional, con corredores amplios, ventanales grandes y una estructura sólida que aún se mantiene en pie. Su valor patrimonial radica en la memoria histórica, simbólica y estética que representa para la ciudad y es importante para el municipio porque fue escenario de la formación de maestras durante gran parte del siglo XX, en una época en que la educación femenina se consolidaba como motor de transformación social en el municipio y en la región. También posee un valor simbólico, pues guarda en su memoria tanto los recuerdos de las generaciones que allí se educaron como el paso de familias desplazadas que encontraron refugio en sus instalaciones, lo que lo convierte en un lugar cargado de significados compartidos por la comunidad. Desde el punto de vista estético, aunque su arquitectura es sobria, refleja el estilo y las técnicas constructivas de la época, con corredores amplios, ventanales y una estructura sólida que aún resiste al abandono. Estas valoraciones coinciden con lo señalado en la reflexión internacional sobre el patrimonio. El valor de un bien no está solo en su aspecto físico, sino en el impacto que tiene en la vida de las personas y en los lazos de identidad que genera, lo que hace necesario reconocerlo y protegerlo como parte de la memoria colectiva de Barrancabermeja. El Hotel Pipatón, inaugurado en 1943 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, está ubicado a orillas del río Magdalena. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Germán Tejero de las Torres, quien le dio un estilo moderno de inspiración española, con amplios corredores perimetrales, arcadas y patios centrales que favorecen la ventilación e integración con el entorno tropical.
La edificación cuenta con más de 6.000 metros cuadrados construidos, 53 habitaciones, salones sociales y espacios abiertos como la piscina, lo que lo consolidó como referente arquitectónico. Fue durante décadas el principal lugar de hospedaje para visitantes ilustres, políticos, ingenieros y empresarios vinculados al desarrollo petrolero en la región. Declarado en 2010 Bien de Interés Cultural Departamental, el Hotel Pipatón representa un símbolo de modernidad y progreso en Barrancabermeja, además de ser un hito arquitectónico y un espacio cargado de memoria colectiva para la ciudad.